Le invito hoy, hermano, a que abramos la Biblia en el capítulo 16 de Primera a los Corintios, capítulo 16. Y quiero que estemos meditando en el versículo 1, 2, 3 y 4, hermanos. Así que le invito para que usted tome la Biblia. Si usted no tiene la Biblia, hermano, entonces ve que aquí está proyectándose para que usted pueda mirar. Recuerda, hermanos, que el deseo mío siempre, o desde muchos años hasta ahora, hermanos, casi siempre yo no salgo del texto. Por eso, si usted tiene, marque ese texto ahí, porque vamos a trabajar en este texto. Hoy quiero hablarle bajo el tema el privilegio de ofrendar, hermanos. Va a ver usted, hermanos, que es un privilegio ofrendar, el de poder dar, el de poder, hermanos, aportar para el reino de los cielos. Dice el capítulo 16 de Primera a los Corintios, en esta versión de Reina Valera de 1960, tiene un título que dice la ofrenda para los santos. Recuerde que las cartas son contestaciones de las preguntas que las iglesias le hacían al apóstol que los había, hermanos, allí organizado, había trabajado, y es el apóstol Pablo. Pablo, en una de sus giras misioneras, hermanos, él fundó la iglesia allí en Corintio, hermanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la iglesia de Corintio lo consideraba a Pablo como un hombre de Dios, con una sabiduría en la cual le enviaban cartas, y las cartas eran simplemente preguntas que ellos hacían y Pablo entonces les respondía. Pablo escribe en este capítulo hablando sobre la ofrenda y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. El privilegio de ofrendar. Oremos y pidamos la ayuda, pidamos la iluminación del Espíritu Santo, pidamos que el Señor maravilloso le dé a usted paz, tranquilidad, y que pueda escuchar el mensaje, y que en lugar de traer en usted preocupación, angustia, dolor, traiga en usted ánimo, consuelo, paz, gozo a su vida y a su espíritu. Padre Dios de la gloria, te doy gracias, Señor, por el privilegio más grande que podemos tener los creyentes de ser un instrumento en tus manos para transmitir el mensaje, para llevar, Señor, el conocimiento, para poder ser el canal de bendición, Señor, trayendo tu palabra, trayendo, Señor, el mensaje que tú quieres para tu pueblo, Señor. Permita que a través de él, Señor, cada uno de nosotros recibamos el consuelo, la paz y el gozo, Señor. Que nuestra conciencia pueda ser apagada, Señor. Que este peso que muchas veces llevamos, Señor, el de trabajar o el de lidiar con la parte económica y la parte de ofrendar, Señor, podamos descansar y podamos, Señor, a ti darte siempre gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. En el mes de julio, hermanos, el Señor me permitió, hermanos, por la misericordia de Dios, darle dos temas sobre la mayordomía. El primero fue el 10 de julio, hermanos, donde le hablé de que la mayordomía cristiana es una enseñanza bíblica, hermanos. Allí vimos 3 puntos. El primero era que Dios es dueño de todas las cosas, que nosotros somos mayordomos de Dios. Y tercero, que seremos llamados a dar cuenta de nuestra mayordomía.
Ese fue el mensaje, hermanos, fue la estructura. El segundo domingo fue el domingo 17 de julio, que les hablé sobre una pregunta. ¿De qué somos mayordomos? ¿No es cierto? Es la pregunta. Este mensaje fue basado en Lucas capítulo 16, del versículo 1 al versículo 13, donde le hablé de que somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de nuestros dones y somos mayordomos del dinero que el Señor nos ha dado, hermanos. Eso fue. Hoy quiero seguir esta línea sobre la mayordomía, pero más exactamente del tema de las ofrendas, ¿no es cierto? La idea es que usted entienda y aprenda de que la ofrenda, hermanos, es también un medio que Dios utiliza para que nosotros obedezcamos, alabemos y exaltemos el nombre del Señor. Antes de mirar, entonces, quiero hacer una aclaración. La primera, o la aclaración, es que en el Antiguo Testamento usted encuentra que se habla del diezmo. La palabra diezmo significa desde 10. ¿Sí ven? La idea es que Dios había colocado 3 leyes. Eso fue lo que vimos ahorita en la escuela dominical. En esas 613 leyes que Dios dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la dividimos o la estudiamos en 3 grandes leyes: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, hermanos. Fueron las 3 grandes leyes. Y una de las leyes, hermano, era la ley ceremonial, que tenía que ver con el templo y todo lo relacionado a los sacrificios y todas esas cosas. Y una de las leyes que Dios colocó, hermano, era dar el diezmo al templo, hermanos. Era obligatorio. Era sencillamente de todo lo que ganaba o lo que recogía o lo que tenía como ganancia, debía estrictamente sacar el 10% y llevarlo al templo, hermanos. Ese era el diezmo. Era obligatorio, ¿cierto? Obligatorio. Entonces el judío llegaba al templo o allí a la urna y simplemente sacaba su 10% y lo daba y se olvidaba y se iba, hermanos. O sea, era como un conformar, como algo legalista, simplemente daba y ya. Eso en el Antiguo Testamento, recuerde, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ¿no es cierto? Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, resulta que no encontramos la palabra diezmo. Y algunos dicen, bueno, hermano, y entonces, pero no aparece la palabra diezmo, porque aparece la palabra ofrendar. ¿Sí ven? Ofrendar. ¿Sí ven? Es interesante. Bueno, hermano, ¿y entonces los diezmos? Y está la cuestión. Entonces la palabra ofrendar entró como parte del Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento había ciertas cosas, como por ejemplo, para pertenecer a ese nuevo, entrar en ese nuevo, en el Antiguo Pacto, era por medio de la circuncisión. Cada hombre tenía que circuncidarse, y el que no se circuncidaba, entonces sencillamente, entonces no era parte del pueblo de Israel. ¿Sí ven? Pero cuando entramos al Nuevo Pacto, ¿cuál es el simbolismo para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si en el antiguo era la circuncisión, en el nuevo, ¿cuál es, hermanos? Uno que hacemos, hay veces aquí llenando una pileta que se llama ¿qué? El bautismo, ¿no es cierto? El bautismo es un simbolismo de que entramos a ese nuevo pacto. La muerte, la resurrección de Cristo es el simbolismo. Entonces quiere decir, hermanos, que en el Nuevo Testamento la forma, hermano, en que Dios quiere que nosotros demos es la ofrenda. En la ofrenda está incluido el diezmo, porque el diezmo significa desde 10. Pero ya la diferencia es que no venimos solamente a traer dinero. Dios no exige solo el diezmo del dinero, sino que ahora, hermanos, se extiende a 3 cosas. Se extiende al dinero, al tiempo y al don que Dios da.
¿Se da cuenta? Entonces Dios quiere que nosotros diezmemos en cuestión de esas tres áreas: el dinero, el tiempo y también, hermanos, del don que cada uno hemos recibido. Quiere decir que en el Nuevo Testamento el deseo de Dios es que usted dé, claro, económicamente, siga dando desde el 10, ¿no es cierto? Pero también quiere que usted diezme el tiempo. Y hoy es parte del diezmar al tiempo, hermanos. Pero también quiere que el diezme usted también, hermanos, el privilegio de servir en la iglesia, en el reino de los cielos. Entonces, no es solo venir a echar allí un dinero, sino que es un todo, hermanos. ¿Sí? Vamos por ahí bien, hermanos. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí ven? Diezmo en el Antiguo Testamento, legalismo, pero ofrenda en el Nuevo Testamento, donde entra el diezmo del dinero, el diezmo del tiempo y el diezmo de los dones espirituales. Bajo este marco, hermanos, en que les muestro, hermanos, entonces quiero que estudiemos el texto, pero de una forma diferente. La forma diferente en que podemos estudiar el texto es que vamos a hacerle pregunta al texto, y ¿quién nos responde? El texto. ¿Sí ven? Es como si nosotros le preguntáramos al Señor, le hiciéramos pregunta a Él, y Él nos va a responder ¿cómo? ¿Cómo nos responde el Señor? ¿Cómo cree usted, hermano? ¿Será que una voz del cielo me dice: Edgar, es así, es así, es así? ¿Usted qué dice? ¿Será que sí? No. Ahora Dios nos responde a través de ¿qué? De la palabra de Dios. En estos 4 textos que hemos mirado, en estos 4 versículos, hermanos, vamos a encontrar que nos va a dar respuesta en relación a la ofrenda, a algunas respuestas de algunas preguntas que vamos a hacer. ¿Vale, hermanos? ¿Siguen conmigo o no? Amén, bien. La primera pregunta que hemos de hacer es: ¿para quién es la ofrenda que se recoge, hermanos? ¿No es cierto? Mucha gente dice: bueno, pero yo doy en esa iglesia, yo doy un dinero y todo, pero ¿quién coge esa plata? ¿No es cierto? ¿Quién coge ese dinero? ¿Para qué es ese dinero? ¿No es cierto? Entonces le tenemos que preguntar a Pablo, y entonces Pablo en la primera carta, entonces en el versículo 1 nos da la respuesta. Así que mire la respuesta del versículo 1. ¿Para quién o para quién es la ofrenda que se recoge, hermanos? ¿Para quién? ¿Para quién, hermanos? Para los santos. Si se da cuenta algo del idioma español, hermanos, que el idioma español, hermano, hay plural y singular. ¿Se da cuenta? Y esta pregunta, o este santo, está en plural o singular. ¿Cómo? En plural, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que es para los santos. ¿Y quiénes son los santos? Son los creyentes. Esto quiere decir que el dinero que se recolecta debe ser de beneficio para todos los creyentes. Si dijera para el santo, entonces sería para el pastor, ¿no es cierto? O sería para un hermano solo, o para alguien. Entonces yo monto una iglesia como un negocio y digo: bueno, vengan ustedes aquí y ahora entreguen aquí un dinero, den un dinero, y cuando se acabe entonces cojo yo todo y me lo echo ¿a dónde? En el bolsillo, porque la Biblia dice que es para un santo, entonces yo soy el santo. Le proclamo el santo y entonces lo cojo yo. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, y aclara Pablo diciendo, que en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea que no es solamente una persona, sino que se tiene que beneficiar muchos o todos. ¿Y sabe que si nos beneficiamos todos con lo que damos, hermanos? En el sentido económico, en el sentido de tiempo y en el sentido de el don espiritual, hermanos. Y les voy a mostrar, hermanos. El dinero, entonces, hermanos, la idea es repartirlo en 3 áreas. 3 áreas que encontramos o que podemos ver. Y el primera es el sostenimiento de los ministros.
¿Qué quiere decir, hermanos? Que la iglesia se beneficia cuando tiene pastores en la iglesia, hermanos. Cuando un hombre de Dios, unos hombres de Dios vienen y dedican su tiempo para predicar, para enseñar, para dirigir la iglesia, entonces se beneficia. ¿Quién, hermano? ¿Qué va a beneficiar? ¿Quién? La iglesia. Muy bien. Entonces, para sostenimiento de los ministros, entonces son los que enseñan, y por lo tanto los que se benefician es toda la iglesia. O sea, los miembros que somos la iglesia, los que venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Por eso Dios, si usted se ha mirado en la Biblia y se ha leído, siempre dice que el siervo debe ser digno de su salario, de su sustento, de tener lo necesario, hermanos. Entonces, lo que se recolecta, hermano, debe ser primero que todo, o no todo, sino una de las partes debe ir al sostenimiento de los ministros. Note, no a pagarle. Algunos dicen, es que a este hombre le pagamos, y entonces lo tratan como ¿qué? Como un empleado. No, la iglesia debe sostener al pastor o al misionero o al hombre o al líder o los líderes de Dios, hermanos. Sostenerlos. Segundo, la segunda área es para la predicación del evangelio, hermanos. Es para que se predique el evangelio. Y cuando se predica el evangelio, ¿quiénes son los beneficiados, hermanos? ¿Quiénes? ¿La iglesia? ¿Sí o no? No. ¿Los de quién? Los de afuera. Cuando se lleva el mensaje allá y allá, se está predicando a los de afuera. Y ellos están escuchando el mensaje, ellos están escuchando la palabra de Dios. La primera iglesia bautista, tenemos 6 misiones. ¿Usted sabía eso, hermanos? 6 misiones que están en diferentes lugares y que semana tras semana, domingo tras domingo, se está predicando el evangelio, hermanos. Se está llevando el mensaje. Se está allí beneficiando, allí Coralina, Zulia, Los Patios, hermano, Villa El Rosario. Se están beneficiando muchas personas porque se está predicando el mensaje de Dios. La iglesia en su función, hermanos, y entendiendo esto, hermanos, ha adoptado y hemos llevado, hermano, la intención de sostener y guiar y llevar estas 6 misiones para que prediquen. ¿Qué, hermanos? ¿Qué hay que predicar? El evangelio. Y eso es costoso, sí, hermano. ¿Eso se necesita recurso económico o no? ¿Sí? Claro. Entonces, sostenimiento de los ministros para la predicación del evangelio. Pero hay una tercera, hermanos. Y la tercera que encontramos es para ayudar a quienes. ¿A quién hay que ayudar, hermanos? ¿A quién? Al necesitado, hermanos. Aquel que está pasando por dificultades, necesidades o problemas, hermanos. Entonces esa ayuda tiene que también ir hacia ellos, hermanos. Les voy a mostrar, hermanos, les voy a mostrar un modelo bíblico en Hechos capítulo 4, hermanos. Vayamos allí a Hechos de los Apóstoles. No pierda, hermano, primero a los Corintios. Y veamos en Hechos capítulo 4, veamos el versículo 35 y del 34 y 35, ¿no es cierto? Allí dice que entonces hay ciertas cosas. Y dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según qué, la necesidad. Entonces la Biblia nos está mostrando un modelo bíblico del primer iglesia del primer siglo, donde la gente recolectaba y se hacían ofrenda y se recogían con la intención también de ayudar al necesitado, hermanos. Yo puedo decir, hermano, que me dio alegría cuando yo llegué
aquí a Cúcuta y vi las dos misiones, hermano, las dos fundaciones. Yo nunca había visto eso, hermano. En el interior del país no se ve eso, hermano. Y ver dos restaurantes, hermanos, y venir delante de un restaurante a repartir y darles, eso yo no lo había visto, hermanos. ¿Sí ven? Y para mí es un gozo cuando voy a la fundación. Yo duré casi 4 meses allá en la fundación, allá en los patios, hermanos, donde yo tenía ocasión de compartir el mensaje, de repartir la comida y todo eso. Y yo decía, gracias, Señor, porque es algo que tu iglesia está haciendo para ayudar a quién. ¿A quién, hermanos? Al necesitado. Eso da alegría, hermano. No sé si a usted no le da alegría, pero para mí es un gozo, una alegría. Y yo me alegro, hermanos. Y me alegro también cuando tengo la oportunidad de estar allí, hermanos. Entonces note que Pablo, hermanos, ante la pregunta ¿para quién son las ofrendas que se recogen? Pablo abiertamente en la carta, y el Señor nos responde, es para los santos, ministros de la iglesia o los que sirven en la iglesia, para extender el reino de los cielos, o sea, para predicar, y para los necesitados. Iglesia, el diezmo, la ofrenda que usted da económicamente, hermanos, se está utilizando para esas 3 áreas. Y eso es lo bueno y eso es lo saludable, hermanos. Así que tenemos confianza en que nuestra iglesia, hermano, está siendo guiada para poder ofrendar y para poder recolectar y poder distribuir, hermanos, a los ministros, a predicar el evangelio y también, hermanos, a ayudar a los necesitados. Amén, hermanos. ¿Está claro o no está claro? Amén. Bien. Ahora hagámonos una segunda pregunta. Hagámosle al texto. Ya sabemos que es para los creyentes, la primera. La segunda pregunta es: ¿cuándo se debe recoger esta ofrenda? ¿En qué momento o cuándo debemos de hacerlo? Volvamos otra vez a Corintio, a la carta, el capítulo 16 de Corintio, y veamos el versículo 2 y veamos cuándo se debe recoger esta ofrenda. Dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte. Entonces yo quiero tomar ahí esa parte cuando dice que se reunía. Entonces quiere decir que la respuesta a esta pregunta, ¿cuándo se debe recoger esta ofrenda? Es cuando la iglesia se reúne. ¿Sí ven? La respuesta es que la ofrenda, hermanos, se debe recoger o se debe dar cuando la iglesia se reúne. Ahora miremos esto. Es cierto, la iglesia de Corintios solo tenía una reunión y era el primer día de la semana. ¿Usted sabe cuál es el primer día de la semana, hermanos? ¿Sí? ¿Está claro, hermano, o no? Bueno, en ese entonces en que se escribe, hermano, el año, digamos, entre el Nuevo Testamento se escribió más o menos entre el año 0 hasta el año más o menos 60 después de Cristo, más o menos se escribió. Quiere decir que en ese momento la parte histórica y la parte, digamos, de ese momento que estaba viviendo allí, ese tiempo, hermanos, no se hablaba o no se había pensado en ponerle nombre a los días. Entonces sencillamente era nombrado, era por día, por números. Entonces decían el primer día de la semana, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Por eso es que hablaban del sexto día, ¿no es cierto? Que para nosotros es sábado, aunque lo interpretaron mal diciendo que era sábado, pero no era sábado sino el sabbat, que significaba el descanso que daba Dios. Ahí está el error, hermano, ¿no es cierto? Tiempo después usted sabe que hubo un papa, hermanos, cuando ya la iglesia católica, apostólica y romana tomó como el poder. Entonces uno de los papas, que era astrólogo, hermano, le gustaba mucho
ver las estrellas y los planetas. Entonces el hombre dijo: en honor a los planetas les voy a colocar los nombres a los días. Y entonces el lunes le colocó en honor ¿a quién? A la luna. El martes en honor ¿a quién? A Marte, y así Júpiter, Saturno, bueno, todos esos. Entonces por eso nos colocaron el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, ¿no es cierto? En honor a cada uno de ellos. Pero cuando usted encuentre en la escritura que dice el primer día de la semana, es lo que llamamos hoy en día el domingo. Entonces la iglesia de Corintios se reunía solamente el día domingo a partir el pan, o sea, en su forma de reunión solamente era el día domingo, hermanos. La iglesia nuestra, hermana, no solamente se reúne el domingo, sino también cuando nos reunimos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A los que vienen es que saben, hermanos. Los que no vienen, los que no saben, hermanos. Pero la iglesia, hermano, nos reunimos los domingos y los días miércoles. ¿Sí ve? Y por eso recogemos ¿qué? La ofrenda. Si la iglesia de Corintios se reuniera el primer día de la semana y el día miércoles, entonces hubiera dicho Pablo ahí: recojan la ofrenda en el momento en que ustedes se reúnen. Ahora, cuando uno mira en la Biblia, hermanos, realmente en el Antiguo Testamento ellos no se reunían un día realmente. Solamente había un día que era el sexto día, o el séptimo día, perdón, que era, hermanos, que era para ellos el sábado o el sábado, en el cual ellos iban a la sinagoga, pero no había una reunión oficial. Recuerde que cuando Cristo, hermano, murió y resucitó, entonces la iglesia que se formó en el nuevo camino, que era llamada, empezó a reunirse, hermanos, en el primer día de la semana. Y por eso usted encuentra textos, hermanos, como Juan capítulo 20 versículo 19, donde usted encuentra allí que dice que el primer día de la semana se reunían. Y también en Hechos capítulo 20 versículo 7 nos habla de que se reunían el primer día de la semana. Y así sucesivamente usted encuentra que la iglesia que ahora, hermanos, tienen a Cristo como Señor y Salvador, empieza a reunirse el primer día de la semana. Así que ellos, hermanos, recolectaban esta ofrenda el día en que ellos se reunían, hermanos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. No tenían otro día, entonces reunían eso. Nosotros como iglesia, entonces, hermanos, para poder entonces mantener a los ministros, para poder, hermanos, extender el reino de los cielos con la predicación y para poder ayudar a los necesitados, entonces recolectamos los días domingos y los días miércoles. ¿Es claro, hermanos? ¿Sí? Bien, entonces la primera pregunta es: ¿para quién, hermanos? ¿Para quién es la recolecta de la ofrenda, hermanos? Para los santos. La segunda pregunta, entonces, ¿cuándo se ha de recoger estas ofrendas? Entonces queda claro que en el día en que la iglesia se reúna. En nuestro caso, domingo y miércoles. Muy bien. Ahora viene una tercera pregunta que hemos de hacernos. ¿Quiénes son los que deben ofrendar? ¿No es cierto? ¿Quiénes? Y entonces volvemos otra vez al texto, hermanos. Recuerde que estamos en 1 Corintios capítulo 16. Y ahora miremos en el versículo 2, pero en la parte C, hermanos, ¿no es cierto? En la parte B, perdón. Dice: cada primer día de la semana, y ahí viene la respuesta: cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces la respuesta, que quiénes son los que deben ofrendar, entonces la respuesta es ¿cuál, hermanos? ¿Cuál es? Cada uno de vosotros. Está diciendo, en otras palabras, está diciendo toda persona
que viene a la reunión de la iglesia puede y debe ofrendar, hermanos. Puede y debe ofrendar, porque este es un mandato de quién, hermanos, apostólico, de un apóstol. Y la idea es guiarnos por la escritura, mas no guiarnos por los demás. ¿Sí ve? Entonces, quiere decir, hermanos, que este día y el día miércoles, hermanos, todo en algún momento estamos llamados, y es nuestro deber y es nuestro compromiso el de ofrendar, hermanos. Pero aquí quiero hacer un llamado, o quiero hacer una aclaración. Recuerde, es el diezmo del dinero, el diezmo de qué, del tiempo, y el diezmo de qué, hermanos, del don. ¿Sí ve? Entonces quiere decir, hermanos, que en un sentido, cuando usted saca tiempo para venir a la iglesia, usted está ofrendando, hermanos. Eso es una ofrenda, porque hay hartas cosas por hacer, hermano, el día domingo, ¿o no? ¿Usted qué dice? Hay cenas, hay almuerzos, paseos, ¿no es cierto? ¿Hay trabajo? Claro, hermano, hay muchas cosas. Pero el Señor quiere que usted ofrende, y no solamente usted traiga el dinero, hermano, porque la idea es que usted dé el dinero ofrendando, diezmando con el dinero, pero que usted saque tiempo, hermanos. Y por eso una de las doctrinas que vamos a mirar, hermanos, en la parte doctrinal de la confesión de fe, se llama el día del Señor. ¿Sabe qué significa el día del Señor? Que tenemos que sacar un día para darle al Señor todo el tiempo, hermanos, y no estar mirando relojes, hermanos, no estar pensando en almuerzos, hermanos, no estar pensando en ir para un lado y para otro. No es que ahorita me voy para Pamplona, hermano, a tirar frío y que esto y que aquello. Uy, un almuerzo que es rico, hermano, que me tiene. Eso no es ofrendar, hermanos. Él quiere que usted todo este día, hermano, usted ofrende al Señor. Y por eso la alternativa es que usted venga el domingo en la mañana aquí a la escuela dominical, venga, hermano, al culto, y que por la tarde vaya a una misión, hermanos. Cuando usted va a la misión, usted está ofrendándole al Señor, hermano. Está ofrendando su tiempo, pero también está ofrendando su talento. Cuando yo digo, hermano, yo sé predicar y yo quiero ir a la misión X o Y, hermano, estoy ofrendando el talento, el don que Dios me dio. Ese es otro tema de los talentos, ¿no es cierto? Pero si usted, hermano, Dios lo ha dotado para cantar, para evangelizar o para predicar o para enseñar, usted tiene un don, hermanos, que puede servir no solamente en la iglesia, sino por la tarde también en una misión, hermano, usted está llamado a ofrendar, a diezmar. Desafortunadamente muchas personas, hermano, toman el tiempo del Señor para otras cosas. Y no debe ser así, hermano. Él dice que toda persona debemos de ofrendar. ¿En qué forma, hermano? Diezmando el dinero, diezmando el tiempo y diezmando el don que nos ha dado, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Esa es la intención del texto, hermanos. Entonces, la respuesta es que cada uno de vosotros, toda persona que viene a la reunión, puede y debe dar. Mire que es el mismo pensamiento que Pablo tiene en 2 Corintios, allí mismo, en el capítulo 9, versículo 7, hermanos. Si usted mira allí, dice, cada uno ¿qué? ¿Qué dice? ¿Sí está ahí? Cada uno ¿qué, hermanos? De. Note que está con tildada. Esa tildada significa usted, significa yo. Tenemos que cada uno dé. Ahora, ¿cómo debemos de dar? Como propuso, dice allí la escritura. Pero lo que quiero recalcar es que no debe ser unos pocos.
Unos pocos dando el dinero, unos pocos ofrendando tiempo y unos pocos ofrendando, hermanos, el ministerio. Debemos de hacerlo, ¿quiénes? Todos. Debía ser una iglesia, hermanos, que el domingo en la mañana se reúne y en la tarde está moviéndose allá, hermanos. Ojalá, hermano, todos los 100 o yo no sé cuánto habemos, hermanos, si estuviéramos en admisiones diciendo: acá estoy, hermano, vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a predicar el evangelio, vamos a ir por las casas golpeando, sacando y trayendo a la gente. ¿No se levantaría las misiones, hermanos? ¿No habría un crecimiento realmente en Cúcuta, hermanos? ¿Usted cree que Cúcuta necesita la gloria de Dios? ¿Usted cree que Cúcuta, hermano, necesita el poder de Dios? Sí, yo lo creo, hermano. Si el poder de Dios se moviera por cada calle y avenida de Cúcuta, hermano, tendríamos una ciudad diferente, hermanos, transformada, renovada, ministrada por el Señor. Pero desafortunadamente nosotros como iglesia no queremos ofrendarle al Señor, hermano. A duras penas por ahí traemos unas moneditas y ya, y chao, y hasta luego, hermanos. Desafortunadamente. Y no hemos entendido. Ahora, yo descanso, ¿por qué, hermanos? Porque yo lo dije y lo estoy diciendo. ¿Sí ve? Y por lo tanto ya no soy ya el Señor no me va a tomar en cuenta esto, hermano. Así que ¿quién son los que deben ofrendar, hermanos? Todos, cada uno de vosotros. Hay que ofrendar el dinero, diezmar el dinero, ofrendar o diezmar el tiempo y ofrendar y diezmar el don que Dios le ha dado, hermanos. ¿Qué más? ¿O quiere que les busque otras cosas más que debemos de ofrendar? No, no es cierto, mejor las 3, hermanito, ahí tranquilo, ¿no es cierto? Tranquilo, tranquilo. Bien, entonces miremos la cuarta pregunta. Son solo 5, tranquilo, hermano, ya vamos a terminar. La cuarta pregunta es: ¿cuánto se debe ofrendar? ¿No es cierto? ¿Cuánto? ¿O de qué debemos de ofrendar? ¿No es cierto? ¿De qué o cuánto? ¿No es cierto? Porque es que, hermano, yo necesito saber, a ver si estoy dando más o estoy dando menos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto, hermano? Porque es que hay veces doy así, hay veces voy así y tal. Entonces, veamos lo que Pablo entonces nos dice en la respuesta. Recuerde que es Pablo el que nos dice, no, o sea, el texto, no soy yo. El texto dice en el versículo 2 al final, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y la respuesta es: según haya ¿qué? Prosperado. Según lo que haya prosperado. Cuando yo vi la palabra prosperado, hermanos, encontré 2 ramificaciones en esa palabra. ¿Sí ven? La primera ramificación está basado en lo que una persona tiene. ¿Sí ven? ¿Por qué le voy a decir? Aquí la intención es dar voluntariamente, pero con un sentimiento de amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque hay hermanos y hermanas o personas que tienen hasta 3 casas, pero no ofrendan. Tienen negocios, mas no ofrendan, hermanos. Y eso se lo ha dado ¿quién? Dios. Tienen ayudas, tienen pensiones, tienen muchas entradas económicas, pero no la ofrendan porque creen que no deben ofrendar. Cuando uno mira el texto, dice que los que tenían 2 y 3 casas, ¿qué hacían? Bueno, nosotros no queremos que usted la venda, no, porque de alguna forma es parte de su sustento y de su trabajo, ¿no es cierto? Pero sí quiero que usted tome conciencia en eso, que eso se lo ha dado Dios y que la entrada que le da el arriendo, ciertas cosas, hermanos, es porque Dios se lo ha dado y Dios quiere que usted lo comparta ¿con quién?
con el necesitado, con el pueblo de Dios, con el creyente, con el santo. Entonces tengamos cuidado, porque yo conozco personas, bueno, de aquí no sé, pero sí en Bogotá y en otras partes conocí gente que tenía ciertas cosas, tenía arrendado, tenía bueno esto, aquello, hermanos, pero ese dinero no daba nada a la iglesia, hermanos. ¿Y eso era parte de la mayordomía o no, hermano? ¿Usted qué dice? ¿O no? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Sí o no? ¿Es parte de la prosperidad que Dios nos da o no? Sí. Bueno, yo me libro que no tengo ni casa, hermano. Tuviera 2 y 3 casas, hermano, ahí sí estaría como, ¿no es cierto?, pensativo, pero yo le doy gracias porque el Señor nos ayuda. Y yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil, porque como le digo, muchas veces no nos enseñan de esto, hermano, la mayordomía realmente. Pero un principio, recuerde, es que todo le pertenece a Dios y que usted es mayordomo. Pero cuando Pablo está diciendo que según lo que haya prosperado, porque el tener una casa es prosperar, pero el tener 2 casas es más prosperar, ¿o no? ¿Ok? ¿O no? El tener ciertos negocios, o tener esto, aquello, o cierta entrada, ¿no es prosperar, hermanos? Sí, claro. Y entonces Pablo está diciendo: usted que ha sido prosperado, de eso también saque y dé ¿a quién? A la iglesia, hermanos. Done a la iglesia, dé. Ahora, si usted sabe, hermano, que esta iglesia se está utilizando para los ministros, se está utilizando, hermanos, para ayudar al ministerio de la predicación de la palabra, y se está ayudando a los pobres, hermano, entonces no está quedando en ningún bolsillo de una sola persona. Muchas personas están beneficiando. Entonces eso me da pie a mí de poder yo confiar, hermanos, ¿sí ven? De que lo que yo doy va a servir para la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuánto debo ofrendar? Entonces Pablo dice: según lo que haya prosperado. Entonces, por un lado, hermanos, son los bienes o las diferentes entradas extras que tenemos, hermanos. Debemos de ofrendar también de esas entradas extras, hermanos. Pero otra rama que encuentro ahí cuando habla de prosperado es basado en lo que hubiese prosperado en el sentido de su trabajo, negocio o forma de conseguir el dinero, hermanos, ¿cierto? Mire que Pablo, pensando en esto, escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 12, 13 y 14, dice lo siguiente. Note lo que dice. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. O sea que Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no tenemos. Por eso no es bueno pactar, por eso no es bueno prometer. Yo estuve, cuando estaba comenzando el evangelio, hermano, me da tristeza y me da risa, hermano. Traían a una persona que decía que era profeta y les hablaba de dinero, hermano, y les decía: los que quieran una bendición grande, pasen aquí, pero tienen que dar 1 millón. Y mucha gente corría. Y los que quieran otra bendición, pero más pequeña, pase aquí 500. Y así, hermano, era tan increíble, hermanos, que llegaba hasta 10,000 pesos. Y cuando ya se acababa toda la opción, entonces decía: hay otra forma, y es una promesa que usted puede dar de que va a entregar cierto dinero. Entonces, los que quieran prometer, pasen aquí al frente. Y pasaban gente, hermano. Y entonces yo, que estaba de ujier en ese momento, hermano, como que estaba en el aire, no entendía las cosas, no comprendía. Entonces les pasaba con otro hermano un papelito parecido a este, hermano, así pero en blanco. Y entonces ahí escribía el día y la hora, el día, su nombre como esto. Entonces yo, fulano de tal, me comprometo a dar 100,000 pesos, y firmaba el hombre y me lo entregaba.
Y cogía hasta 10 papelitos y me lo entregaban a mí. Mire, Edgar. Y yo los cogía. Me sentía, era orgulloso. ¿Y sabe qué tocaba entre semana, hermanos? Adivinen. Como Chepito, hermano. Por allá le llamaban Chepitos. El señor Juan Vargas. Sí, aquí, sí. Es que vengo a cobrarle una promesa que hizo, hermano. Era increíble, hermano. Y salía ese señor que no tengo plata, que es que anoche no es que, hermano. Mejor dicho, eso era tremendo, hermano. Ay, recordar ese tiempo, hermano, es difícil. Pero eso es lo que está diciendo Pablo aquí, hermano. Está diciendo que Dios nunca va a pedir algo lo que usted no tiene. Usted tiene recursos económicos, sí, hermanos. Tiene tiempo, sí. Tiene 24 horas en el día, sí, hermano. ¿Tiene don? Sí, porque Dios mínimo le ha dado un don, hermano. O sea que usted sí puede ofrendar o no. ¿Sí? O levante la mano el que no puede ofrendar, hermano. Sí, juiciosos. Sigue diciendo el versículo 13, hermanos, ¿no es cierto? Dice el versículo 13, dice: porque no digo esto para que haya otra holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. En otras palabras, hermanos, como usted está en abundancia o tiene, hermanos, y Dios le ha dado, entonces usted pueda compartir con el que no tiene, hermanos. Y cuando viene esta persona al restaurante, yo me pongo en el lugar de ellos, hermano. Sin trabajo, sin oportunidad y sin nada, hermanos. Yo creo que uno estaría lo mismo, hermanos. Venir a un restaurante a que le den algo, comer algo, porque es la igualdad, ¿no es cierto? Quisiera. Cuando muchas personas como tienen económicamente, entonces como miran a los demás, se ponen hasta tacones grandes, hermano. ¿Y cómo miran a los demás? Grande, ¿sí ve? Porque están en su economía y están en su situación. Pero recuerde que este mundo, hermanos, da vuelta, ¿no es cierto? Y los que un día estaban arriba, en un momento determinado el mundo da la vuelta y quedan ¿a dónde? ¿Dónde quedan? Abajo. Y los que estaban abajo ahora están ¿a dónde? Arriba. Eso es como un juego, hermano, es tremendo. Y eso ha pasado. Y eso no puede pasar a cualquiera y no puede pasar en cualquier momento, hermanos. Así que tengamos en cuenta eso, que el deseo de Dios es que al ofrendar con el dinero, con el tiempo y con el don que hemos dado, es poder compartir y que en un momento determinado otros también compartan con nosotros. Entonces, ante la pregunta, hermanos, ¿cuánto se debe ofrendar? Según lo que haya ¿qué? Prosperado. Lo que prospera, el Señor le da, hermanos, usted debe sacar. Ofrenda el diezmo económico, ofrenda el diezmo de tiempo y ofrenda del tiempo de el don que le ha dado, hermanos. Mucha gente estudia, hermano, en un seminario, hermanos. Pero ¿sabe para qué estudian, hermanos? Para que le digan doctor en teología, para que lo nombren y lo aplaudan, para cobrar más en la charla y conferencias, hermanos. Pero lo que hemos de entender es que lo que por gracia hemos recibido, de gracia debemos ¿de qué? De dar, hermanos, ¿cierto? Es la misericordia de Dios. Entonces, si sabemos algo, aprendemos algo, no es para nuestro propio provecho, hermanos, sino es para poder compartir con aquellos que no pueden ir o que no pueden entender, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que cuanto haya prosperado en su parte económica, ofrende, hermano. En cuanto haya prosperado en tiempo, o sea,
que tenga tiempo, ¿no es cierto? Porque hay veces trabajamos hasta tarde. Hay veces, hermanos, yo he trabajado en la parte secular, hermanos, y entra uno a las 6 de la mañana y sale como a las 10 de la noche, hermano. Yo creo que más de uno nos ha tocado, ¿sí o no? Y a las 10 de la noche, ¿a dónde uno va a visitar, hermanos? ¿Y qué va a orar, hermano, si llega uno mucho con los ojos que le cierran? Cansado, hermano, y triste. Pero llega un momento en que el Señor nos da un mejor trabajo, donde nos sobra el tiempo, hermanos. Y sabe que lo tremendo es que ese tiempo que nos sobra, entonces lo dedicamos en el Facebook, en WhatsApp, en películas, ¿no es cierto? En ir a deporte, ir a hacer una cosa, ir al gimnasio, ir a hacer muchas otras cosas. Pero a ofrendar un tiempo, ofrendar para discipular o para evangelizar, no tenemos que. Es tremendo, hermano, ¿cierto? Por último, hermano, la última pregunta es: ¿quién debe administrar estas ofrendas, no es cierto? ¿Quién debe recibir estas ofrendas? Es la pregunta. Bueno, Señor, vayamos allá al capítulo, primero a los Corintios, otra vez, hermanos, y preguntemos allí a ver quién es que debe recolectar las ofrendas, hermanos. ¿Quién debe recibirlas? ¿No es cierto? ¿Será que el pastor, hermano, debe cogerla? ¿O cualquier hermano? No, dice el versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado. O sea, quiere decir que la respuesta es: ¿quién debe recibir o administrar estas ofrendas? Son los designados. Son aquellas personas escogidas por la iglesia para recibir y administrar los recursos que se recogen. ¿Usted sabe quién administra aquí, hermanos, en la iglesia? ¿Quién es la que recibe, hermano, y recoge las ofrendas? ¿Ustedes sabían o no? ¿La hermana Sheila está o no está? Ah, ya está, hermana. Ella es la encargada, la iglesia la escogió, hermano, para que ella recoja la ofrenda. Ella es la tesorera, ella es la contadora, bueno, la que recibe el dinero, hermanos, y allí todo lo administra en la parte contable. Quiere decir, hermanos, que no somos los pastores los que administramos ese dinero, hermano. Que no somos ni los líderes son los que cogen el dinero y lo reparten, hermanos. No es que y el domingo recoge tanto, entonces sentémonos los 4 o los 5, tome este montón para usted, tome este montón para acá. No, hermanos. Entra a un fondo común, a una cuenta, y desde allí se administra para que estas 3 áreas puedan ser suplidas, hermanos, ¿sí? Se puedan entonces seguir adelante para mantener al ministerio, para predicar el evangelio y para ayudar a los necesitados, hermanos. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de este tema, no es cierto? Bien, recordando la pregunta y las respuestas. ¿Para quién es la ofrenda, hermanos? Entonces la respuesta es para los santos. ¿Cuánto se debe recolectar? ¿Cuándo se debe recolectar la ofrenda? Cuando la iglesia se ¿qué? Reúna. Muy bien. ¿Quiénes son los que deben ofrendar? ¿Quién? Todos. Muy bien. ¿Cuánto se debe ofrendar, hermanos? Según lo que haya ¿qué? Prosperado. ¿Y quién debe administrar la ofrenda? La hermana Sheila, ¿no? Sí. Así que por un lado hay un deber, ¿no es cierto? Un deber con el Señor para ofrendar. Pero también por otro lado debe haber un placer, hermanos. ¿Qué tal si de aplicación hacemos el ejercicio, hermanos? ¿No es cierto? ¿Qué tal si usted pone en pie, hermano, y saca su ofrenda económica que ha traído, hermanos? Es su diezmo que usted va a dar al Señor. Póngase en pie, hermano, a ver. Tómelo en su mano y vamos a orar, hermanos. Recuerde, esta es una ofrenda que usted entrega al Señor.
¿Por qué? Porque Dios lo ha prosperado. Y usted le está diciendo: Señor, tú me prosperas para que yo ayude a la obra tuya. Y por eso voy a ofrendar en esta mañana en la parte que económica. Muy bien, oremos. Señor amantísimo y precioso Dios, te damos gracias porque entendemos tu palabra. Creemos de que eso es la verdad, Señor. De que tú, Señor, nos has escogido como siervos tuyos, Señor. Tú quieres que nosotros compartamos con el necesitado. Tú quieres que compartamos el evangelio. Tú quieres que entendamos tu iglesia y el reino de los cielos aquí, Señor. Para eso, Señor, tú nos has dado y has prosperado nuestro trabajo, nuestro negocio. Tú nos has dado diferentes bienes, raíces, para que nosotros, Señor, podamos compartir también de ese dinero con tu iglesia. Gracias porque es un privilegio, un gran honor, y la gloria y la alabanza es para ti. Gracias por permitir que lo hagamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así que pase al frente, hermano, y deposite su ofrenda, hermano, que ha traído para el Señor. Quiero que usted venga, hermano, y ofrende eso. Traiga, hermanos, que eso representa, hermanos, esa misericordia de Dios. Amén, hermano. Eso damos gracias porque es la obra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, hicimos lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿No es cierto? La ofrenda económica. Ahora viene la otra ofrenda. ¿Cuál sería? ¿Cuál, hermanos? La de tiempo. Muy bien. Esperemos que todos se sienten y se acomoden. Y vamos a hacer, hermano, vamos a ofrendar tiempo. ¿Vale, hermanos? ¿Y cómo va a ofrendar usted tiempo? Va a comprometerse delante de Dios a sacar horas, días, no sé, meses, años, siglos, no sé, para trabajar en la obra del Señor, hermanos. Así que le invito, hermanos, para que en este momento, hermanos, el que quiera ofrendar tiempo al Señor, levántese, hermanos. ¿Sí ve? Yendo a una misión, yendo a visitar, o viniendo al día miércoles también, hermanos. ¿Cuántos van a ofrendar? Póngase en pie, hermano, no veo así muchos. Bien. ¿Los demás no quieren ofrendar, hermanos? ¿No? ¿No quieren ofrendar tiempo, hermanos? ¿Sí? Es un tiempo que el Señor quiere, hermanos, que usted ofrende. ¿Sí ve? Puede ser una hora diaria, puede ser 2 horas, puede ser todo el domingo. ¿Sí ve? Él quiere que nosotros ofrendemos tiempo, hermano. Ahora recuerde que es un deber de nosotros ofrendar ese tiempo que el Señor a sí mismo. Así que oremos los que estemos de pie y los que están sentados también. Y vamos a colocar delante de Dios. Usted le va a decir: Señor, voy a ofrendar un día, una hora, o una semana, o un mes, o todo un año, lo que sea, hermanos. Y usted se va a comprometer delante de Dios. ¿Sí ve? Señor Dios de la gloria, Padre precioso, Señor, gracias por mis hermanos y principalmente por mí, Señor, que estoy de pie como primera persona. Gracias porque entendemos y comprendemos, Señor, de que tú, Señor, también quieres que ofrendemos tiempo de nuestra vida, Señor. Gracias porque nos da tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, tiempo para comer, incluso para dormir, para descansar, para muchas cosas, Señor. Pero tú quieres que apartemos tiempo para ti, Señor, para trabajar en tu obra, Señor, para ser un instrumento, Señor. Permita, Padre, que de ahora en adelante, Señor, seamos instrumentos para bendecir, exaltar y magnificar tu obra, Señor, para llevarla adelante, para ir, Señor, a las misiones,
para estar en el grupo de conexión o para estar en tu iglesia, Señor, alabando, exaltando y magnificando tu precioso y maravilloso nombre, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora póngase en pie toda la iglesia, hermanos, porque todos tenemos don, hermano. Y si usted no lo sabe es otra cosa, pero la Biblia dice que cada uno tenemos un don que Dios nos ha dado, y es su deber y es su responsabilidad de ofrendar ese don para el Señor. Señor, también te damos gracias, Señor, porque esta primera iglesia bautista, cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú nos llamaste con llamamiento santo, agradable, de gloria y alabanza a ti, oh Dios. Pero ahora nos pide, Señor, y está ahora exigiendo de cada uno de nosotros que según el don que cada uno hemos recibido, tenemos que administrarlos como buenos administradores, sirviendo, Señor, Padre, que ese don que tú le has dado a cada niño, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre adulto que habemos en este lugar, Señor, no lo enterremos, no lo despreciemos, Señor, sino que lo pongamos ante tu presencia y podamos, Señor, alabar y exaltar y magnificar tu precioso y maravilloso nombre, Señor. Gracias por el don que le has dado a cada uno de mis hermanos. El que todavía no lo sabe, Señor, revélaselo, Señor. Pero te pedimos que tú obres e inquietes con tu gracia y tu poder y tu misericordia. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya para terminar, hermano, le invito para que abramos así de pie, hermanos. Ya estuvieron hace tiempo. Vayamos al libro de Números, hermanos, y vayamos al capítulo 6, versículo 22. Y vamos a mirar las bendiciones para terminar, hermanos, ¿cierto? Para salir con la bendición de Dios. La bendición sacerdotal, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los ¿qué? Bendeciré. Vamos a orar, hermano, para salir. Señor precioso y soberano Dios, ha sido un placer, Señor, ha sido una ganancia para nosotros el estar delante tuyo. Pero ahora, Señor, al seguir nuestra vida normal en esta semana, Señor, colocamos el trabajo de cada uno, Señor. Colocamos, Señor, el negocio o las diferentes actividades que tenemos, Señor. Padre, la colocamos delante tuyo. Colocamos nuestros hogares, esposos, esposas, hijos, demás personas, Señor, para que en esta semana podamos ver tu misericordia, tu gracia y tu bondad, Señor. Ayúdanos en el momento en que vamos a pasar por dificultades. Cuando seamos tentados, Señor, fortalézcanos a no caer y ayúdanos para mantenernos firmes y adelante, Señor, y para poder ofrendar, Señor, no solamente el dinero, el tiempo y también, Señor, nuestro don el próximo miércoles para estar delante de tu trono, adorándote, exaltándote y magnificando tu nombre. Padre, te lo pedimos y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.